meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui outra vez no canal de Pablo Villarrubia Mauso em Mistérios para falar de uma pessoa que eu admiro muito, muitíssimo. É o professor Gabriel ou Gabriele D'Annunzio Baraldi. Aqui está uma capa de revista da Carta. E este artigo foi publicado em 1988. Gabriel foi uma pessoa, digo que foi, porque ele faleceu há anos, se não me engano foi em 2002. Infelizmente deixou o nosso mundo ainda jovem, com 60 e poucos anos. E eu digo, expresso essa minha admiração pelo fato de que eu tive o prazer de conhecê-lo, ser amigo dele, frequentar sua casa, especialmente aquele sótão, aquele lugar onde ele se mantinha, né, ativo, trabalhando, preparando suas expedições, suas viagens, planificando, pensando. E eu digo que foi o último atlantista ou atlantólogo da nossa história. Há outros, sem dúvida, há mais atualmente, mas digo daquela velha guarda, no bom sentido da palavra, ele foi o último para mim. Eu conheci outros atlantistas ou atlantólogos, ou seja, pessoas que se dedicaram a pesquisar, a estudar, a procurar aquele continente perdido, desaparecido, o continente da Atlântida, que vocês devem ter ouvido falar, de muitos filmes, muitos documentários, muitas histórias, aquela história do Platão, que ele foi a primeira referência, né, que se tem da existência da Atlântida. Mas voltando ao Baraldi, ele que nasceu na Itália, em Modena, em 1938, ele veio já ainda jovem, para a Argentina, saindo daquela Europa, né, do pós-guerra, daquele período não tão conturbado, da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele morou um bom tempo na Argentina, ele se formou lá em filosofia e letras, e depois, em 1960, ele veio com a família ao Brasil morar finalmente em São Paulo, cidade que ele morou durante tantos anos, né, até o falecimento dele. E a partir daí, então, eu conheci, acho que o Baraldi deve ter sido por volta de 88, 89. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouquinho, é um vídeo inédito, totalmente inédito, isso posso assegurar, feito, que gravamos em 1990, se não me engano, graças ao meu querido amigo ítalo-brasileiro, descendente de italianos, Miguel Ciongoli Júnior. Miguelito, o Miguelão, um grande amigo, um grande abraço, querido amigo, porque graças a ele e a câmera, ele tinha uma câmera profissional daquela época, né, pudemos fazer, né, gravar, melhor dito, essa entrevista, uma entrevista relativamente longa, vocês vão ver aqui, está gravada em espanhol, mas eu acho que a maior parte dos brasileiros entende perfeitamente espanhol. E essa entrevista eu digo que é histórica, né? Tem uma outra, aliás, que o Pepe Chaves publicou ou postou no seu canal de YouTube, o Via Fanzine, que é excelente, que recomendo que vocês assistam também. É uma entrevista em que ele mostra vários aspectos das pesquisas dele lá no gabinete dele. E eu fiz outra entrevista, como digo, em espanhol, onde ele conta vários aspectos das pesquisas que ele fez. Aqui, como mostrava o Baraldi nessa capa de revista, eu fiz uma entrevista, aliás, isso surge em função de uma entrevista que eu fiz para o jornal Shopping City News, vejam aqui, onde eu trabalhava naqueles anos 90, que publicada em 18 de novembro de 1990. Eu acho que eu conheci o Baraldi através de outro querido amigo que já não está entre nós, que era o professor Aurélio de Abreu. Aurélio de Abreu, grande arqueólogo, foi meu professor na Casper Libero, na faculdade de jornalismo,
Acho que foi ele que me comentou e que eu conheci a partir dessa referência, tá? Depois eu tenho aqui um material muito interessante que é uma prévia do livro dele, está impresso aqui com aquelas impressoras antigas, né? É o The American It, Gabriel D'Annunzio Baraldi, do Instituto de Cultura Megalítica, o IMEG, que ele criou. Então ele tinha, até inclusive impresso sobre as folhas da empresa dele, ele tinha uma empresa de exportação, União de Exportadores Limitada, Unesport. Uma curiosidade, aqui está o material, é uma prévia do livro dele, né? Ele fez uma versão também em português, em inglês, eu acho que não sei se ele fez em espanhol, tá? E aqui finalmente, antes de começar o vídeo, também temos aqui uma matéria minha. Essa aqui é a matéria impressa, não encontrei a revista, mas depois eu vou tentar localizá-la. Eu publiquei várias coisas sobre aliás, vários artigos sobre o Gabriel, mas uma delas, essa matéria em Gregil, La Ciudad Perdida del Manuscrito 512, que saiu na revista Ano Zero, aqui da Espanha, explicando um pouco essa cidade perdida que ele descobriu. Devo também aqui mandar um abraço para um grande pesquisador russo, que é o Oleg Diakonov, ele lá de Moscou. Ele também considera que talvez um dia o Baraldi seja considerado o Champollion brasileiro, e que seria uma justa homenagem, né? Comparando ao Heinrich Schliemann, que foi o descobridor de Troia, pelo fato de ele ter descoberto uma cidade perdida chamada Ingregil, no estado da Bahia. Essa cidade muito interessante, uma história muito interessante. Eu fiz uma expedição lá há muito tempo e então essa história, o que vocês vão ver aqui é ele contando um pouco essa pesquisa. Ele também tem um sucessor dele que morava, eu acho que ou mora ainda lá perto de Ingregil, que é o nosso amigo Luiz Moreira Júnior, que morava lá na Vila Guilherme, onde eu morava, e ele se dedicou também de corpo e alma a procurar essa cidade. Bom, ele foi nessa cidade, assim como foi, né? Mas a pesquisar realmente lá naquele território. Também quero agradecer a Ana Baraldi, a irmã dele, uma pessoa queridíssima, que não conheço pessoalmente, mas temos tido muito contato através especialmente do Facebook. Um beijo enorme, Ana, você que também procura manter a memória viva do seu irmão. E lembrar que vocês vão ver coisas muito interessantes, entre elas a Pedra do Ingá. Ele falará sobre a Pedra do Ingá, que é um monolito que está lá no estado da Paraíba, e que ele fez também uma interpretação daqueles sinais. Ele também fala da escrita proto-hitita, que seria a escrita mais antiga do mundo, associada com os Atlantes, e que se expandeu em tempos imemoriais por várias colônias do povo Atlante. E também eu quero ressaltar a figura pessoal, né? A pessoa do Baraldi, que era uma pessoa muito intuitiva, era uma pessoa que tinha grandes capacidades artísticas. Ele era pintor, ele fazia obras artísticas extraordinárias com uma técnica muito especial. Ele tinha uma grande sensibilidade para perceber coisas. Não era um arqueólogo, digamos, de formação, mas olha, existem outras formas também de você aprender, de você reconhecer sobre terreno, como ele tinha essa grande capacidade para captar elementos interessantes. E também ele fala também da Cueva de los Tallos, que é outro lugar misterioso lá no Equador. Vocês vão ver, eu aconselho que vocês assistam, tá? Esse vídeo inédito, volto a repetir, gravado por nosso querido amigo Miguel Ciongoli Jr., e está em espanhol, mas assistam porque vale a pena. Vocês vão conhecer uma história incrível de um homem incrível como foi o Gabriel D'Annunzio Baraldi. Cifradas aún, porque quieren dar ciertas corrientes que son los famosos preconceptos de la educación que recibimos. Yo también no estoy inmune de ciertos preconceptos de mi cultura, pero de cualquier forma aún consigo entrever la expansión. No importa si los llamamos hititas, pero les quiero solo recordar
que el lago Titicaca tiene una raíz típicamente de sueno hitita y no indio quichua como la epigrafista Victoria de la Jara o Bartel, un gran arqueólogo alemán, quieren emprestarle diciendo de que la descifración de los jeroglíficos incaicos son hititas. Y yo inclusive mantuve una correspondencia, no me respondieron aún, pero estoy convencido de que en los próximos años la América del Sur se tornará un centro de estudios muy vigorosos, no solamente por la Amazonia, de la ecología, pero también por la arqueología. Profesor, las inscripciones de la piedra del Inga no podrían haber sido resultado del trabajo de los propios indios tupís. No, no hay dudas, con la prueba evidente de que utilizándome hoy del tupí, que fue separado del guaraní con un diccionario, de un sertanista que vivió con los indígenas y hablando un tupí contemporáneo, es Luis Caldas Tibirizá, simplemente consigo traducir el sonido de los jeroglíficos hititas. Entonces no hay dudas, lógico que no pertenecen a los tupís actuales, pero ciertamente deben haber sido los ancestrales de los tupí y aquí debía existir una civilización tan desarrollada cuanto otros centros que conocemos en Mesoamérica o incaico también, porque había una circulación normal, y estoy hablando aquí de épocas como 9.000 años atrás, 15.000 años atrás, 13.000 años atrás. Entonces entramos en un ciclo a donde la arqueología oficial también está aceptando hoy más que nunca de que había la circunnavegación por el globo terrestre y que las distancias entre los continentes y toda esta aparente imposibilidad de un Atlántico, de un Pacífico y todo lo demás son ex continentes que se hundieron, o sea, esos espacios de grandes aguas en los continentes son debidos a continentes que se hundieron. Entonces, volviendo a su pregunta, no hay dudas que deben haber pertenecido a la piedra de Ingá, como otros indicios más, que son razón de una futura expedición mía en un local entre Goiás y Pará. Hay inscripciones que prueban evidentemente que los ancestrales, por lo menos de los tupís, de los indígenas actuales, que viven en la Amazonia, que hay que preservarlos, que es muy importante para ellos y para nosotros todos, deben haber escrito aquella piedra, como otros testimonios más que debemos encontrar. Y ellos fueron influenciados también por los hititas culturalmente para que pudiesen hacer esas inscripciones. Eso es muy interesante, porque por lo menos no es exactamente lo que yo estoy descubriendo. Lo que yo estoy descubriendo, que me está entusiasmando más, a pesar de reconocer que soy atlantólogo, y como tal, entonces puedo tener el preconcepto de querer probar que Atlántida esto, aquello y lo otro. Pero las evidencias que yo estoy levantando por datos de campo, investigaciones de campo, es que por mapas inclusive que tengo de las piedras de Ica, que los españoles conocen muy bien porque hubo una editora que editó un trabajo al respecto, realmente los hititas están ligados a la civilización atlante y bueno, somos parientes y no podemos escapar de esto. Desde 1530 los españoles oyen historias sobre el Dorado, el mítico El Dorado, y ya en 1531 la expedición de Diego Ordaz fue en busca de esa ciudad mítica, y entonces, desde entonces también Pizarro y otros más fueron en busca del Dorado. Es verdad, porque inclusive es maravilloso, es entusiasmante, porque no es solamente España, es que la historia también invadió el reino portugués, fue la razón de la división de las Tordesillas, fue algo fantástico porque el movimiento de Europa en aquel entonces era una Europa pobre, en cuanto que la descubierta del Nuevo Mundo prometía riquezas increíbles, y debido al saqueo que hubo en México, y también se comenzaba, porque ya en esos periodos Pizarro bajaba para la conquista,
digamos, de la región del Gran Imperio Incaico. Bueno, fue una orgía que todas las colonias, todos los pueblos, españoles, franceses, holandeses, ingleses, todo el mundo quería venirse para acá para encontrar la riqueza, digamos, la América, en el sentido más amplio posible. Entonces, no fueron solamente los españoles, pero fueron también los portugueses por el lado brasileño, que avanzando, subiendo por el río San Francisco, que era lo que les permitía entrar más adentro, entraron y todos oían la misma historia, que los indígenas les confirmaban de una grande lagoa, una grande laguna, que hacía nacer de un lado de San Francisco, otros se referían a la parte española, pero todos de la parte de los Andes sentían que tenían que bajar. Inclusive por ahí Orellana en 1500 y cualquier cosa también bajó el río Amazonas en busca del Eldorado. El Eldorado que fue llamado la laguna del Paititi, la laguna de los Xaraé, Manoa, en fin. Pero todos estaban en busca de construcciones tipo azteca, maya, o como las habían encontrado también los incas, y al mismo tiempo con la esperanza de encontrar oros, ídolos macizos, grandes, cosas fantásticas. ¿Pero de qué lado estaría el Dorado? ¿Del lado hispanoamericano o del lado brasileño? Exactamente, eso es muy interesante porque en cada año, cada 2 o 3 años había una expedición que gente buscando de un lado y de otro. Hasta un grupo norteamericano con una expedición súper armada, con helicópteros, con motoscafos, en fin, organizado modernamente al inicio de este siglo, para dejar los años pasados, que eran expediciones con grupos de 50 españoles, por ejemplo, y 500 indios, o también del lado portugués, grupos de 1000 personas que entraban, se adentraban en la selva y morían. Morían porque encontraban caníbales, encontraban... Bueno, en fin, era una cosa fantástica. Pero lo más interesante, viniendo a los últimos tiempos, justamente una de las razones por qué el coronel inglés Fawcett con su hijo y un amigo se perdieron en la selva fue a buscar Manoa, que está ligada al Eldorado. En Colombia hay una leyenda que dice que la laguna del Eldorado sería allá. En cuanto que aún aquí en Brasil se cree que dentro de la selva amazónica se encuentre. Y hay mucha gente aún que, aunque no lo declare abiertamente, cree que existe, está, pero está protegida por indígenas dentro de la selva más profunda. Atención, cuando hablamos de selva amazónica es muy bueno aclarar lo siguiente. Como yo he conocido un poco, hay árboles de unos 30, 40 metros de altitud, con copas que cierran completamente la luz del sol, y abajo el suelo, no es tierra, son lodazales, fibras, en fin, es muy difícil encontrar regiones, hay regiones más secas, pero es una gran concha marina realmente, después se descubrió por trabajos de Orville Dorby y otros investigadores, se probó que había un mar Mediterráneo que pegaba a la vacía amazónica. Pero lo importante es que, de cualquier forma, no es que uno puede entrar allá y comienza a mirar, no se ve nada. Es muy difícil encontrar, sino hay que derrubar para ver claveras. Eso es lo problemático. Pero existiría mismo, o en la ciudad, Ahí que está. El Dorado, o Manoa, en Brasil se conoce como Manoa. Bueno, primero que hay todo con mis traducciones del tupí, yo conseguí interpretar algunas cosas que me dan ya explicaciones muy interesantes, que el nombre no sería exactamente Manoa, y así por delante. Pero lo más importante, para ser más preciso, tal vez para una próxima entrevista, yo, después de mi expedición a Los Martirios, que es un local muy frecuentado por los banderantes brasileños, que eran los expedicionarios paulistas que hicieron San Pablo a través de la riqueza del oro de esa región, y también de la esclavitud de los indígenas, porque San Pablo tuvo la primera mano de obra de San Pablo fue hecha con los indígenas. Pues vino la inmigración del esclavo negro, porque ya cuando indígenas no había más, entonces comenzaron. Entonces esto hace parte de una vida real, digamos, hace parte de la historia de Brasil, que es maravilloso, es fantástico. Pero esa expedición que usted va a hacer ahora es en busca de El Dorado. Digamos, sería para confirmar el itinerario, porque al darme un local de una ciudad que pretendo encontrar, entonces yo tendría también el parámetro sobre los mapas que le hablaba de la Atlántida, que son de aquel periodo, entonces me daría un local de una otra ciudad que se encontraría entre Paraguay y Brasil. Estoy viendo, ¿eh? Está saliendo bien. Sí, perfecto. Bueno, como ustedes pueden ver,
aquí tenemos algo muy importante porque es la gran inspiración del coronel Percy Fawcett cuando estaba buscando Manoa. Manoa, El Dorado, la laguna de Charayé, etc. Y la laguna de Charayé, que era justamente el gran entusiasmo, el gran sueño de Fawcett, que pretendía, con esa imagen que ustedes vieron, pretendía encontrar en la América del Sur justamente una entrada semejante a esa que está dibujada, porque Percy Fawcett era un gran dibujante. Y entonces él unía sus ficciones, sus sueños, con las descubiertas, bueno, con lo que se hace periódicamente. Era una forma de soñar acordado. Entonces, ese dibujo es muy importante porque eso venía de las informaciones que Rider Haggard, el autor de Las Minas del Rey Salomón, le habían inspirado y se había tan embebido de ese sueño que él quería encontrar lo que pertenecía a África, y aquí lo tenemos a través de unas fotografías de África, que era el tipo de local, está focalizado, el tipo de local que justamente existen en Arabia Saudita, que fue razón de inspiración, pero aquí no hay más posibilidad de aprofundar porque son macizos, esos son templos. Inclusive traducí los nombres y son locales de culto. Y lo que es interesante, entonces, vamos a seguir con el gran trabajo de Fawcett fue, casi se hizo la Bolivia entera, junto con su hijo y su amigo, casi se hizo Bolivia entera, y parte de toda Bahía, porque en Bahía había la mención histórica de un documento 512 que hablaba de ruinas que se asemejaban a este tipo de El Dorado, Manoa y todo lo demás. Y aquí lo fantástico es justamente que él llegó después, un poco antes de morirse en su expedición, habría alcanzado un local que quedaría en la mitad del camino entre Bahía y Goiás, que es justamente donde voy a hacer la expedición, que es un local que se llama Los Martirios. Estos martirios son justamente, están en el río Araguaia, y ese río Araguaia tiene inscripciones, podemos verlo aquí, tiene inscripciones enormes que hacen parte de la civilización porque estos dibujos todos corresponden a los jeroglifos, y aquí entramos de nuevo, a los jeroglifos que fueron la traducción con el tupí, que ustedes ven aquí al lado, son casi 500 señales, dibujos. Para ver mejor eso. Y con este trabajo que hoy ya fue enviado a la Universidad de San Pablo, a la USP, y a la Universidad de Roma, con toda una explicación epigráfica, porque epigrafía en Brasil es algo totalmente desconocido, que lógicamente vamos a precisar de la ayuda de mucha gente más. Ustedes pueden ver que hay unos dibujitos, ahí al lado está escrito en tupí, y después la traducción está en italiano porque estoy escribiendo en los italianos. Pero después podemos hacerlo para los españoles, si fuera el caso. Bueno. Tenías una otra pregunta. Bueno, excelente esa parte. Profesor, ¿la comunidad científica mundial conoce la piedra del Ingá? Conoce. Como referencia, sí, hasta fue casi una novedad para la ciencia oficial en Brasil, cuanto menos la ciencia oficial internacional. Pero la verdad es que simplemente esto es realmente una revolución en todo sentido, o sea, no por la piedra de Ingá, que digamos se conoce esa piedra que tiene unos rabiscos y terminó el asunto. No se sabe la importancia que ella tiene por el hecho de estas descubiertas, que es una cosa reciente, o sea, es reciente. La identificación con la civilización hitita, y lógicamente va a abrir una serie de polémicas, yo no voy a discutir este asunto. Pero lo más importante es que no es solo la piedra de Ingá. La prueba más contundente es que en el mismo Ingá, en ese local, encontramos dos formas de escrita, que es lo típico de lo que se encuentra en Anatolia, en Turquía y en Siria, o sea, que es típico de un sitio arqueológico de importancia internacional.